su gracia es mayor. Amén. No comprendemos lo que decimos. Apenas lo entendemos, pero no comprendemos, pero un día lo sabremos todo. Amén. No tengo acá, tengo rebote. Ya me preparé para transpirar acá, porque acá no, acá se pone fuego, ¿no? ¿Han recibido algún regalo estos días? ¿Se hicieron algún regalo? ¿Sí? Hoy voy a comenzar el año, el primer sermón del año, con este sermón titulado La caja vacía. No sé si a usted le gustaría recibir así una caja de regalo con un moño, pero cuando la abre, está vacía. Pero qué caja, ¿no? Qué moño, qué envoltorio, precioso, pero no hay nada. ¿Le gustaría un regalo así? ¿Cómo que no? No, ¿no es cierto? ¿Quién quiere un regalo así? Bueno, a veces nuestras palabras, la expresión de nuestras palabras, tienden a ser muy adornadas y muy exquisitas, tal vez en buenas intenciones, pero terminan siendo cajas vacías. No dicen nada, no tienen nada para decir. Y, por ejemplo, cuando alguien le dice a otro, a una persona tal vez que aprecia, a un amigo, a un pariente o a alguien, a un hermano incluso, cuando se está despidiendo, ¿qué le decimos por lo general? Te deseo lo mejor. Es lindo decir te deseo lo mejor, pero es una caja vacía. ¿Sí o no? ¿Qué significa eso? Te deseo lo mejor. Otros tal vez un poquito más osados dicen suerte. O te deseo suerte. Caja vacía. Pero en el mundo evangélico, muchos hermanos usamos, tal vez más por costumbre que por entendimiento, el decir aquí al hermano, ¿qué le decimos? Dios te bendiga. Parece realmente muy buen saludo, ¿no? Pero ¿qué es en realidad? Una caja vacía. Porque si hablamos del Dios que dice la Biblia que es nuestro Dios, si yo intento enumerar todas las bendiciones y sus obras, no hay tiempo para terminar. Porque ha multiplicado sus maravillas, dice, ¿no? Entonces, yo en esta sermón, primer sermón del año, quisiera que reflexionemos en una salutación, en un versículo, que es un saludo, y que si lo comprendemos, logramos entenderlo, seguramente podríamos comenzar a aplicarlo en nuestras vidas con entendimiento, para que no estemos obsequiando cajas vacías. Porque desde el momento que nosotros saludemos a un cristiano, porque esta salutación es para creyentes, no para incrédulos, porque los incrédulos no tienen otra cosa más que recibir vida, resurrección, porque están muertos. Los invito a que me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 23. Solamente vamos a meditar nuestro sermón en el versículo 23. Filipenses capítulo 4, versículo 23. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? Dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Se anima a repetirlo en voz alta conmigo? A ver, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora sin leerlo, a ver. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Bueno, esta última vez la vamos a aplicar. Le vas a decir a tu hermano que está al lado, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Amén. ¿Eh? Es más fácil decirle suerte, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento conocemos nosotros lo que se llama una muy conocida bendición sacerdotal. ¿Se acuerdan dónde está? Números, capítulo 6, versículo 24. Vamos a leerla porque es muy interesante ver que esta es una bendición sacerdotal. Dice así, Números, ¿sabe dónde está Número, no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, muy bien, ¿eh? Dice el versículo 24, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Aquí en el Antiguo Testamento encontramos una salutación que es una bendición sacerdotal, pero a pesar de ser tan bonita bendición, es una o corresponde a una etapa pre-redención. O sea, es algo que anhelamos, que deseamos, y que está basada en promesas, pero esta bendición que expresa el apóstol Pablo aquí en Filipenses, vamos a volver allí porque de allí vamos a tomar el sermón, esta bendición que termina como una salutación, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 23, es la que está expresando la plenitud de Cristo lograda en la victoria de la cruz del Calvario y aplicada por el Espíritu Santo a los creyentes. Por eso es que yo puedo saludar a cualquier persona y decirle, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, amén, y esa persona no lo va a entender. Pero un cristiano, un creyente, un nacido de nuevo, tiene que entender de qué estamos hablando. Porque no es común que la salutación termine de esta forma, sino que es intencional. Porque toda la carta de Filipenses, esos 4 capítulos de Filipenses, el tema central de esta carta está en el capítulo 4, versículo 4, que es allí la vueltita, donde Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Lo que Pablo está mostrando, que el cristiano puede regocijarse cualquier sea la situación en cualquier momento. Por eso es que es importante entender por qué termina él diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para con todos vosotros. Amén. Algunas traducciones, el todos vosotros lo reemplaza o lo expresa, sea con tu espíritu. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pero si hacemos una clara distinción de esta salutación, creo yo que lo más grande que todos podemos desear como cristianos es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Amén. Amén. Suerte, hermano. ¿O le gusta más eso? ¿Qué es lo que debemos aprender de este solo versículo? 4 cosas importantes. Primero, si hacemos una observación exegética, deberíamos preguntarnos de qué está hablando.
¿De qué cosa? De la gracia. ¿De la gracia de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la acción? Que se manifieste, que sea. ¿Sobre quiénes? Sobre todos los creyentes, por su Espíritu. Esas 4 observaciones exegéticas, para aquellos que quieren hacer un bosquejo de sermón o una observación, siempre hay que hacerle pregunta al texto para poder extraer la idea central. Pero creo que si logramos entender el valor de esta salutación, dejará de ser simplemente un saludo como una caja vacía, como para decirle a cualquier hermano, Dios te bendiga simplemente. Porque si yo tuviera que detallar cuál es mi deseo, es Dios te bendiga, hermano, en esto que estás por emprender. Dios te bendiga en tu salud. Dios te bendiga en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. Dios te bendiga en cada cosa que emprendas. Y como todo eso tiene una magnitud de cumplimiento real en Cristo Jesús, a veces pareciera ser que simplemente decir Dios te bendiga es suficiente. Y tal vez es suficiente. Pero lo importante es que el receptor de esa bendición sepa qué es lo que le está diciendo. ¿Se entiende esto? Porque yo puedo decirle, hermano, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo, pero que tienes que hacer esto ya no es un saludo, sino que es un sermón. Entonces, si yo le digo al hermano que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con tu espíritu, el hermano sabe de qué estoy hablando. Y se va con una caja bien llena para disfrutar de todo lo que es la gracia del Señor. Así que en este sermón vamos a ver rápidamente 4 cosas. Primero, comprender la necesidad de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos comprender la necesidad de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, necesitamos comprender qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que vamos a tratar de ver qué nos enseña las Escrituras sobre la gracia. Tercero, debemos comprender cómo opera en nosotros la gracia de nuestro Señor Jesucristo aplicada a nuestras vidas. Y cuarto, debemos comprender qué es lo que produce en nosotros la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente de un saludo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Señor, en esta hora necesitamos de la sabiduría que viene de lo alto, la que tú has prometido que nos vas a dar con abundancia y sin reproches si la pedimos no dudando, sino creyendo que lo recibiremos. En Cristo es toda sabiduría y al estar en Cristo sabemos que ya la poseemos. Permítenos por tu Espíritu Santo a través de tu palabra ser ministrados. Porque acá hay hermanos y hay personas que seguramente están por primera vez y que van a recibir tu palabra y que ellos puedan también, como todos nosotros, entenderla para poder aplicarla conforme al poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Lo primero que tenemos que tener es una comprensión, comprender la necesidad de la gracia. ¿Por qué necesito la gracia de Dios en mi vida? ¿Por qué necesito la gracia del Señor Jesucristo en mi vida? Para esto nosotros debemos aprender o respondernos qué es la gracia. Pero lo primero que tenemos que ver, antes de ver el diamante cómo brilla, es poner el tapete negro para que brille aún más todavía, ¿no es cierto? Lo que hacen todos los joyeros. Pero lo que primero vamos a hablar es de la historia de la humanidad, que comienza con la gravedad de un solo pecado. Un solo pecado que comenzó en el huerto del Edén fue suficiente para que la atrocidad de la pecaminosidad y la muerte esté en todos los seres humanos. Todos nosotros y todos los seres humanos en el mundo, en la historia y lo que han existido y los que están en este momento naciendo, la Biblia dice que todos somos pecadores y necesitamos un Salvador. Pero la gravedad de un solo pecado es importante entender porque Adán solamente pecó una sola vez y fue separado de la gloria de Dios.
condenado y expulsado. No hubo benevolencia, no hubo misericordia en ese sentido del juicio aplicado. ¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado. Por causa del carácter justo, santo de Dios, Dios no puede tener relación con el pecado. Todo lo que es pecaminoso está apartado de su vista. Todo lo que es pecaminoso tiene una cita para el juicio final, donde la condenación no se tardará, donde el pecado simplemente es la acción de infringir la ley de Dios de una manera ofensiva a Dios. Por lo tanto, todo pecado es resistido por Dios a causa de su carácter justo, a causa de su santidad. Un solo pecado condena, y su condena, la sentencia dictada o la sentencia final del pecado es la muerte física y la muerte eterna, como lo dice Pablo en Romanos, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y por ser así, todos los que no se arrepienten ya están bajo condenación y están caminando cada día un paso más dirigiéndose al mismísimo infierno. Eso lo dice la Escritura. Por eso es que la necesidad de la gracia es urgente, es imperativa para tu vida, para mi vida, para la familia, para toda persona cuanto respire en este planeta Tierra, porque la necesidad es ser salvado. Por causa de la gracia, la culpabilidad de todos los hombres se ha manifestado de una manera en la cual no podemos nosotros evitar estar cara a cara de Dios, delante de Dios. No hay justo, ni siquiera uno. Usted lo sabe. Aunque nuestra conciencia a veces nos haga pensar que hoy merezco un poquito más de cariño de parte de Dios porque hice bien las cosas o me porté bien, la conciencia no está dirigida por el espíritu, sino por el alma, y el alma se mueve por emociones. Cuando mi conciencia está capturada por la fe me lleva a entender y a creer y a abrazar la palabra de Dios que me dice que no hay justo, ni siquiera uno. Que todos los que hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Por lo tanto, mis amados hermanos, la necesidad de la gracia es fundamental. Fundamental. Y Dios ha expresado su gracia. Dios, a través de las Escrituras, nos revela que Él ha manifestado su gracia de dos formas. Número 1, gracia común. Número 2, gracia salvífica. ¿Qué es la gracia común? Es la intervención de Dios a través de su gracia para refrenar el pecado en toda su potencialidad, lo que nosotros podemos llegar a ser. Si una persona no es totalmente malvada, no es porque sea bueno, sino que la gracia común de Dios refrena su pecado. La gracia de Dios está frenando. La Escritura dice que Jesús, hablando de cómo Dios hace llover sobre justos y pecadores, Dios hace llover sobre todos los campos. Puede haber un hombre santo, pero al lado puede haber un hombre profano, pero Dios manda lluvia. La gracia común está en todo lo que Él ha provisto para el mantenimiento y la sustentabilidad de todos los seres creados. La lluvia, el sol, el oxígeno, el aire, el alimento, el dormir, el vestido, una cama, un hogar, una casa, un trabajo, el dinero para pagar, todo eso se llama gracia común. ¿Por qué se llama gracia común? Porque es un favor inmerecido que Dios nos da sin que nosotros lo merezcamos, solamente porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Pero esa gracia no salva.
La que salva es la gracia salvífica, que es una gracia especialmente aplicada en todos aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, y que un día son llamados por el Espíritu Santo en forma eficaz a través del Evangelio, donde esa persona escucha el mensaje de salvación, recibe la fe para creer, recibe el arrepentimiento para vida y confiesa delante de Dios sus pecados, diciendo: yo merezco el infierno, y entonces la gracia se aplica para salvarle. Por esa razón es que Dios no tuvo en Adán ninguna contemplación de misericordia ante el pecado, pero sí hubo una expresión de gracia. Claramente. En el huerto del Edén estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso lo hemos enseñado cuántas veces y lo hemos aprendido incluso en teología sistemática, cuando hemos enseñado, ¿se acuerdan? Ahora, el hombre decidió comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. O sea que el hombre aprendió a hacer lo bueno y aprendió a hacer lo malo, porque era el conocimiento del bien y del mal. ¿Conocen personas que no son creyentes y hacen cosas buenas? ¿Sí o no? Más que algunos creyentes incluso. Vio que mucha gente dice: ese es un pan de Dios. ¿Escuchó esa frase? Ahora, hay personas que hacen lo bueno como hay personas que hacen lo malo, pero Dios jamás va a juzgar por las cosas buenas que alguien haga. Dios no nos manda a ser buenos, Dios nos manda a ser regenerados, o sea, renacidos, o sea, nacidos de nuevo, o sea, estar vivos en Cristo Jesús. El árbol que debieron comer era el árbol para estar vivos. Ellos estaban muertos, pero haciendo lo bueno. ¿Se entiende? Usted puede hacer muy buenas cosas, pero estar muerto espiritualmente. Lo que vemos nosotros acá es que la gracia común está en el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Por eso es que hay ciencia, hay tecnología, hay producción, hay arte, hay música, hay sinfonías, hay tantas cosas para admirar del hombre, pero eso es gracia común. Está en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ningún científico se va a salvar por encontrar la cura del cáncer. Ningún científico se va a salvar por encontrar el antídoto en contra de la muerte. Nadie, absolutamente nadie. Nadie va a heredar la vida eterna por ser el mejor futbolista y tener 9 balones de oro. Nadie va a heredar la vida eterna por ser la persona más bondadosa. Porque la Escritura dice: yo puedo dar mi cuerpo para ser quemado y repartir mis bienes a los pobres, pero si yo no tengo a Cristo, el amor, Cristo es amor, nada soy, nada tengo. Por esa razón, mis hermanos, es que muchas personas se creen que son salvas porque hacen buenas cosas y lo que necesitan es no hacer, sino ser un hijo de Dios. Nadie se salva por buenas intenciones. Por eso es que un solo pecado es altamente grave. ¿Por qué? Porque un solo pecado abre las puertas a más pecados. ¿Sí o no? Por dar un ejemplo, ¿se acuerda de David el día que los reyes se iban a la guerra y él se quedó esa tarde ociosamente a pasear por la terraza? ¿Qué pasó con David? David, el que terminó matando a Urías, su amigo, su siervo de ejército fiel. ¿Qué pasó con David? Con un solo pecado terminó arruinándolo todo. Porque ¿qué hizo? Codició a una mujer ajena, a Betsabé, la esposa de su amigo fiel que estaba en la batalla, Urías. No solo que codició, sino que cometió adulterio, otro pecado más. Luego quedó embarazada y continuaba. Luego conspiró contra el esposo Urías. Luego lo que hizo es mandarlo al frente de batalla. Luego lo hizo matar. Luego
él vio que su esposa repudió esto y se fue con él a vivir. Luego su hijo enferma, luego su hijo muere, luego sus generaciones de sus hijos empieza a ver que una hija de él es violada por un hermano de él, por otro hijo. Luego ve que uno de sus hijos adquiere las mismas costumbres de debilidad por las mujeres como Salomón. Luego ese Salomón termina siendo apóstata. Y luego no solo eso, sino que todo su reino cayó en apostasía. Y si no, para peor de todas las cosas, se divide el reino en dos. Un solo pecado abre la puerta a todo. Un pecado no confesado. Un pecado. ¿Para qué nombrar de Absalón? Su otro hijo, su hijo amado Absalón. Por eso, mis amados hermanos, un solo pecado no resuelto en la gracia del Señor es realmente grave. Porque quien rechaza la gracia está rechazando el perdón de Jesucristo. Su sangre, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios por eso. Un solo pecado. No solo hemos recibido esta gracia para ser salvos, sino que esta gracia también es para sostenernos y preservarnos durante todo nuestro peregrinar. Así que cada vez que alguien te diga, hermano, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con tu espíritu, usted va a entender el Evangelio. Te está refrescando el Evangelio. Te está hablando de que su sangre ha sido propicia a tus pecados y tus pecados han sido todos perdonados y han sido todos sacados del plano de la mirada de Dios, porque ahora Él te ve en el Hijo y te ama por eso. Número 2, la necesidad de comprender qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? La idea central de Efesios, que hemos leído el capítulo 4, versículo 4, que dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Qué está diciendo? Acuérdense de la gracia del Señor. Acuérdense de la gracia del Señor y eso les va a producir gozo. ¿Más qué digo gozo? Regozo. Otra vez lo digo, gozaos en el Señor. Esa es la expresión de Pablo. Pablo está diciendo, ¿más qué se ponen contentos? Pónganse recontentos, recontra contentos. ¿Se entiende? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cuál es el motivo que yo tengo para regocijarme o estar todo el tiempo gozándome a pesar de las adversidades y las circunstancias? De que su gracia esté sobre ti. ¿Sí o no? ¿O usted cree que el gozo más grande va a ser que gane el Tuki 10? Ahí andan los hermanos con el Tuki pegado en la heladera, ¿no? Escóndalo por lo menos, tenga pudor, ¿eh? Porque si su gozo está en el Tuki 10, o en el Kini 6, o en el Telequino, o en el 22 que soñé anoche. Claro, porque ser cristiano no es ser apariencia, es vivir por fe. Vivir por fe. Y en eso nosotros debemos ver que la gracia del Señor Jesucristo nos lleva a meditar en que es suficiente para tener profundamente una vida llena de gozo. Porque siendo pecador, que merecía el infierno, su gracia me alcanzó y salvó mi vida de la condenación. Recordemos que un solo pecado condenó a toda la humanidad a la muerte entera para ir al infierno. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Se acuerdan en Génesis 3:21? Génesis 3:21 dice,
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Ven la gracia allí? ¿Cómo estaban antes del pecado? Versículos 25 del capítulo 2. Ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero versículo 7 del capítulo 3, y fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos y se avergonzaron y fueron a coserse delantales de hojas de árboles. O sea, una cobertura muy frágil, ¿no? Muy poco duradera. La vergüenza iba a hacer volver a vista otra vez, iba a volver a ver. Pero Dios, aquí vemos que Dios obra. No fue Adán que dijo, ¿y si mato un cordero para sacar la piel y ponernos como vestido? No fue Adán el que se le ocurrió. Cubrir la vergüenza de la desnudez es una obra divina de Dios. Él, por su gracia, los cubrió. Y para esto nosotros entendemos, aunque no lo dice la Escritura, que para despellejar a un animal y sacarle su piel tendría que haber sido sacrificado, inocente, sin que tuviera la culpa. La culpa era de Adán y a este pobre cordero lo mataron, sacrificaron para sacarle su piel. Pues mis hermanos, eso es gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es un favor que no merecemos. Y cada vez que usted le diga a su hermano que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con tu espíritu, no solo le está enseñando a regocijarse en el Señor siempre porque su gracia está sobre él, sino también a recordar que hemos sido revestidos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de Jesucristo. Ya no estamos desnudos, hemos sido cubiertos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la realidad? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la causa, el pecado. Pero ¿cómo se revela la gracia de Dios? Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted salude a alguien, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con tu espíritu, es porque el hermano ya conoce lo que es la gracia del Señor Jesucristo, ¿sí? Así que, hermano, conozca. Y dice Pablo en este texto, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que por qué? Dígalo fuerte, por amor. ¿A quién? A ustedes, a vosotros, se hizo pobre siendo rico para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Qué texto para el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Pero si usted quiere plata solamente, es digno de lástima. Porque si en Cristo solamente espera para este mundo, es digno de lástima. Cristo, nuestro Salvador, ha demostrado cómo es la gracia. Esta es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él se despojó para cubrirte a ti. Él se despojó para vestirte a ti. Derramó hasta su última gota de sangre para perdonar hasta tu último y más sucio y cochino pecado que hayas cometido, que cometas o cometerás en el futuro, porque su sangre es eficaz para perdonar todos, absolutamente todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. La obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue perfecta, perfecta, admirable, asombrosa. Por eso es que el resumen de esta gracia, Pablo lo simplifica así, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué lo motivó a hacer lo que hizo? Porque te ama, nunca dejará de amarte, porque la Escritura dice,
que no existe cosas creadas, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de ese amor que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Por amor, Él se hizo pobre, se entregó, hizo que su estado de gloria sea un estado de humillación para que tú, pecador, miserable, sin posibilidades, sin esperanza, sin fe, sin promesas, de pronto te veas sentado a la mesa del Rey de Gloria. Su gracia es mayor. Así que vas a decirle a tu hermano: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con tu espíritu. El hermano tiene que comprender esta realidad, tiene que entender esta verdad. Número 3, como era el 1, la necesidad de comprender, mejor dicho, comprender la necesidad de la gracia. Número 2, comprender qué es la gracia. Ahora, número 3, comprender cómo opera en nosotros la gracia, porque si no le estamos dando una caja vacía. La gracia de Dios opera en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y según Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 5:23, no lo busque, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la Escritura dice que nosotros somos espíritu, que tenemos un alma y estamos dentro de un cuerpo. Ese es el orden original según la Biblia. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos espiritualmente. Solamente vivíamos por los designios de nuestro corazón, por la concupiscencia de nuestra carne, siendo esclavo de Satanás, haciendo la obra y la ley del pecado en nosotros sea todo el tiempo manifestada. Pero cuando Él nos dio vida, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ya no somos nosotros esclavos, sino que ahora somos hijos de Dios y por ende ahora somos libres. Pero lo que hizo el Señor es resucitarnos espiritualmente. Por eso Jesús le decía a Timoteo: lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Siempre enseña esto. No dice tiene un espíritu, sino que es espíritu. Dios no me ve a mí como un flaco, alto, canoso. No. Dios me ve a mí espíritu, que tengo un alma y que estoy dentro del estuche que ustedes ven. Un cuerpo. Este cuerpo exterior se va desgastando, se va envejeciendo y un día dejará de ser. Este cuerpo se va al polvo de donde fue tomado. Pero mi alma vuelve al Señor, que es conquistada y gobernada y renacida por el Espíritu de Dios, que es quien nos dio. Es el Ruach de Dios, el soplo de Dios. Por lo tanto, la gracia de Dios opera a través del Espíritu y lo hace a tu vida espiritual. Por eso es mucho más importante ser que hacer. Es mucho más importante vivir que aparentar una vida. Porque aquellos quienes no son cristianos, que todavía no han comido de Cristo el árbol de la vida para tener vida, sino que siguen comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces ahora el conocimiento los llevó a ser personas ejemplares, personas para sacarse el sombrero, como decían antes, mostrando honra y respeto. Mis hermanos, ahora ya no hay cristianos con las rodillas de camello, tanto estar postrado en oración, sino que ahora hay celebridades. Hay tanta gente importante dentro del mundo evangélico que pareciera ser que son el modelo a alcanzar. Pero mis hermanos, la gracia del Señor Jesucristo opera en nuestro espíritu a través del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros debemos aprender y entender lo que es
y lo que hemos recibido de parte de Dios. No lo busquen, pero todos sabemos este texto, que no hemos recibido espíritu de cobardía, sino ¿de qué? Espíritu de... No, demonio propio no. Eso era antes, ¿sí? Dominio. Espíritu de poder. Espíritu de amor. Espíritu de dominio propio. Espíritu. Que afecta y gobierna mi alma y se manifiesta en mi cuerpo. ¿Se acuerda esa canción que cantaban antes cuando éramos nosotros así todos chiquititos, medio carismáticos? Cantábamos, sonríe que Jesús te ama. ¿Se acuerda? Sonríe que Jesús... Le sale, ¿no? Bueno, esa apariencia, esa sonrisa, ese gozo, esa felicidad, no brota de una emoción fingida, sino de una convicción gobernante del Espíritu. ¿Cómo hace una persona para entender que la gracia de nuestro Señor Jesucristo está en mi espíritu? Es cuando el Espíritu Santo de Dios gobierna mi vida espiritual. Entonces, la actitud de la persona gobernada por el Espíritu Santo es la que hace uso y control y ejercicio de lo que Dios nos ha dado. El dominio propio. Cuando alguien tiene dominio propio, tiene menos posibilidades de ser dominado por el pecado. El pecado dominante es porque has renunciado a decirte no a ti mismo. Cuando tú te niegas a ti mismo y tomas tu cruz y le sigues, entonces tú estás bajo el dominio propio que te ha dado el Espíritu Santo de Dios para que puedas entender lo que es estar bajo gobierno. Voy a darle el ejemplo porque Pablo está terminando esta carta a los filipenses de esta manera, alentando a los hermanos que en todo tiempo pueden estar gozándose en gran manera. ¿Por causa de qué? De la gracia de nuestro Señor Jesucristo que está con ustedes. ¿Por qué lo decía Pablo? Vaya conmigo al capítulo 1 de Filipenses. Dígame si este no es un hombre que está bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Todos saben que Pablo estaba preso en Roma y que esta era una de sus últimas cartas antes de ser decapitado por causa del testimonio del Señor. Y una persona que está bajo el dominio propio, gobernado por el Espíritu Santo de Dios, no se ve derrotado y sufriendo todo el tiempo. ¿Saben cuántos hermanos necesitan permanentemente la vitamina de parte del Señor porque ya se van otra vez para el suelo? Hermano, póngase a pensar que lo que Dios te ha dado por su gracia es la operación del Espíritu Santo en tu vida, que te hace estar así como Pablo. Él es el ejemplo. Capítulo 1, versículo 12. Yo quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido, las cosas que me están pasando, usted no sabe cómo estoy. Qué miserable que soy. ¿Así se lo imaginan a Pablo escribiendo? Se lo imagina a Pablo diciendo, hermanos, usted no sabe lo miserable que me siento aquí en esta cárcel oscura, toda orinada, toda horrible, sin comida, pasando frío. Pablo dice, yo quiero que sepan. Wow. ¿Captura o no captura tu atención? Si te escribe alguien de la cárcel, te dice, quiero que sepan lo que me está pasando. Que las cosas que me han sucedido finalmente han redundado para bien, para el progreso del Evangelio. ¡Wow! De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos
cobrando ánimo en el Señor. ¿Con qué? Con mis prisiones, mis sufrimientos, mis angustias, mis problemas, todo. Póngale todo lo que usted se queja. Se atreve mucho más a hablar de la palabra sin temor. ¡Wow! ¿Veo que nosotros nos quejamos por todo? Y que andamos, ¿cómo anda, hermano? ¿Cómo se siente, hermano? Y cuando alguien está gobernado por el Espíritu Santo de Dios, bajo el dominio propio, ¿sabe qué produce? Un impacto para los demás. Admiración, respeto, motivación, deseo de averiguar qué te hace, hermano, estar así tan fuerte en medio de tus tribulaciones. Que mi barca, el que está dormido ahí, se llama Cristo. Y el mar y las olas le obedecen, así que le entregué el barco a Él, que Él navegue. ¿Se da cuenta, mi hermano? Una persona que está en la gracia del Señor y la gracia del Señor Jesucristo opera en su vida, es una persona que aprendió a estar bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios. Que estamos atribulados en todo, es verdad, pero no estamos derrotados. Que estamos caídos, sí es verdad, pero nos levantaremos. Que estamos en tinieblas, probablemente, pero Jehová, el Señor, es mi luz y mi fortaleza. Hermano, cuando usted esté atravesando momentos difíciles, y vaya que si van a venir momentos difíciles, nunca se olvide que la gracia del Señor Jesucristo está contigo. Amén. Y te recuerda esto. ¿Vio que la caja no está vacía? Que la caja está llena de bendiciones. Por eso, mis amados hermanos, el Espíritu Santo opera así, aplicando la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, permitiéndonos ser gobernados por Él. Y por eso dice, regocijaos, hermanos, en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Sea vuestra gentileza conocida a todos los hombres, que todo el mundo conozca de lo que tienes, porque el Señor está cerca. Número 4. Número 1, comprender la necesidad de la gracia de Dios. Número 2, comprender ¿qué es la gracia de Dios? Número 3, comprender cómo opera en nosotros la gracia del Señor. Y número 4, comprender qué produce la gracia del Señor Jesucristo en nosotros. Número 1, nos da entendimiento, hermanos, porque el Espíritu nos revela todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hablado. Un cristiano que no entiende la palabra es porque aún no ha sido convertido. Por eso es un cristiano nominal. Un cristiano no va a entender la palabra por seminarios que tome, sino por el Espíritu Santo que lo guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es el maestro. El Espíritu Santo es a quien tiene que oír usted. La palabra de Dios se revela espiritualmente. Y saben, mis hermanos, para el mundo es locura, para nosotros es gloria. ¿Por qué? Porque nos da entendimiento. Podemos entender. Gloria a Dios que podemos entender. Por eso, mis amados hermanos, vamos a entrar al tiempo en el cual será el fin de los espectadores en la iglesia. Se terminó los cultos show. Usted tiene que ser alguien que conoce la palabra de Dios y no solamente que se viene a sentar a ver qué le dicen, con qué lo deslumbra, con qué lo sorprenden. Usted tiene que venir tan lleno de la palabra de Dios que cuando nosotros cantemos con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, porque cantamos la palabra, porque vivimos la palabra, porque entendemos la palabra. Mis hermanos,
¿Cuántas cosas ha hecho Satanás aún dentro de las iglesias evangélicas para hacer solamente que los predicadores hablen y que los demás sean todos hermanos neófitos sin entender nada? No es eso lo que Dios quiere. Él quiere que tú te prepares, que tú te despiertes en el Espíritu y puedas vivir una vida espiritual. ¿Se acuerda de la pregunta que le hice el último sermón? Usted se daría cuenta, suponiendo, esto no va a pasar nunca, pero suponiendo que esto pase, ¿usted se daría cuenta si algún día el Espíritu Santo se le va de usted y Dios no está más en usted? ¿Se daría cuenta? O dice que lo tiene, pero como usted no tiene relación con el Señor, no lee la Biblia, no tiene su tiempo a solas con el Señor, no tiene tiempo para la palabra, congrega cuando está lindo, cuando se le da la gana o cuando no, pone en la lista de espera al Señor cuando hay otras prioridades. Pregúntese, ¿realmente usted tiene una vida espiritual desarrollada? El Espíritu Santo opera a través de la gracia cuando nos da a nosotros entendimiento. Puedo entender las cosas que Dios nos ha dado. Número 2, nos da conocimiento. Una cosa es entender y otra cosa es conocer. ¿Cómo le iba con matemática a usted? Qué cosa diabólica, ¿no? Para mí. Hay hermanos que les gusta, ¿no? Hay profesores acá, ¿no? O sea, ya están redimidos ellos. Pero la matemática para mí era vomitada del infierno, era una cosa, digo, Señor, ¿por qué existe? ¿No es más fácil creer que multiplicar y sumar? Hay que creer directamente. Si el profesor dice que 2 más 2 es 4, hay que creer. ¿Para qué razonar, no es cierto? Pero cuando me llevaba a matemática, y ahí me mandaba al profesor, ¿cómo se llama? Particular. Y él me decía, ¿entendés? Sí. Y volvía con un 0 así, ¿no? O sea, yo entiendo, pero no conozco. No es lo mismo conocer que entender. Entender es información. Conocimiento es formación. Cuando yo estoy formado, cuando estoy consolidado, cuando impactó mi vida. Cuando entiendo que los números quebrados son una tontería. Y lo hago con los ojos cerrados. La vida de un cristiano está llena de entendimiento. Entendemos que Jesús vino al mundo. Entendemos que soy un pecador. Entendemos su evangelio. Entendemos su gracia. Pero vivo como si fuera que no conozco nada. Esto no es así. La gracia de Dios me da entendimiento para poder entender lo que Dios ha revelado, pero me da también la gracia conocimiento, que es lo que claramente las Escrituras me permite a mí disfrutar la herencia en Cristo Jesús, porque ya lo tengo, ya en Él estoy completo, ya no necesito nada fuera de Él. Amén. Número 3, nos capacita. La gracia de Dios permite que el Espíritu Santo opere en nosotros capacitándonos, porque Él no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Nos da los dones espirituales. Él, por su gracia, prepara obreros a su mies. Él nos da a nosotros todas las herramientas. Por eso es, dame lo que pides y pide lo que quieres. La famosa frase de Agustín, de San Agustín. Dios nunca te va a pedir algo que no tienes, porque no lo tienes. Ahora si te pide, es porque ya te lo dio. ¿Qué hiciste con lo que te dio? Ah, pero lo escondí bajo tierra porque me daba miedo. Por andar a desenterrarlo y producirlo. Eso no, hay que hacerlo. Pero la gracia de Dios nos capacita. Él nos da el poder del Espíritu Santo. Por eso Él dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y sean investidos con su poder. Porque ¿qué dijo Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes no se mueva.
Porque ninguno de nosotros tiene poder para hacer nada para Dios, si no es a través del Espíritu Santo por medio de la obra de Cristo. Amén. Nos da entendimiento, nos da conocimiento, nos capacita, nos refrena del mal. La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos sujeta para no caer. Él es poderoso para guardarnos sin caída delante de su presencia. Él guarda nuestro carácter, Él nos hace huir en la tentación, Él nos sabe librar de tentación porque somos justificados por Él. Y si la concupiscencia me llevó a pecar, el Espíritu Santo inmediatamente me convence para que inmediatamente pueda yo barrer toda la casa y encontrar el dracma que he perdido. Yo pueda volver al gozo de la salvación y que mi espíritu noble se sustente por el Espíritu del Señor Jesucristo en mí. Él me permite, por su gracia, ser refrenado del mal. Porque si no fuera por su gracia, mi vida sería como un caballo desbocado que quiere todo el tiempo producir mal. Necesitamos su gracia. Nos anima. La gracia de Dios nos anima. Su gracia nos da aliento. Él es fuerza al que no tiene ninguna fuerza. Multiplica la fuerza. Qué curioso lo que dice Isaías. Multiplica cuando no hay. ¿Alguien puede multiplicar de lo que no hay? No, tiene que tener para multiplicar. Bueno, dice, Él multiplica las fuerzas del que no tiene. Bendito sea el Señor, que esa es la manera de Dios. Dios, Él nos anima, Él nos esfuerza. Él no solo nos prometió, sino que nos dice que nuestras vidas serán fortalecidas con las fuerzas del búfalo. Que nuestras vidas andarán en la altiplanicie de la altura porque tendremos las alas como las águilas. Está hablando de la plenitud en Cristo para vivir una vida espiritual de altura. Sacarnos de la simpleza, ya no un gusano, ahora sí un águila. Ahora sí la fuerza del búfalo. Ahora sí puedo tener yo la vida que el Señor me demanda porque Él me anima. Él me sostiene y me fortalece. Su gracia me fortalece. Su gracia me sostiene todo el tiempo. No hay nada mejor. No hay nada mejor que estar en Cristo. Por eso, mis amados hermanos, la gracia del Señor produce en nosotros el regreso a casa. Yo no sé si eres alguno de los que están aquí hace mucho que no estabas congregando, o alguno que estaba alejado, o por más que congregaba estabas distante, frío, apático. Tú no eres el que sientes de pronto la necesidad, sino que el Espíritu es el que pone por su gracia la necesidad de volver a los brazos del Padre Celestial. Como dijo el pastor Nicolás, volviendo en sí. ¿Se acuerda del pródigo? Volveré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mi hermano, cuando tú le dices a tu hermano, la gracia del Señor Jesucristo sea con tu espíritu, amén, ese hermano tiene que recordar que la caja no está vacía, que está llena de bendiciones. Podría enumerar muchísimos más y podría estar horas enteras. Y yo sé que usted tiene muchas cosas para agregarle a la caja de regalo que te ha dado el Señor. Pero como dice el salmista, no me alcanza el tiempo para enumerar todas tus maravillas, Señor. Cierra tus ojos. Así es, Señor. Te damos gracias. Una de las cosas que nos exhorta el Salmo dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides ¿de qué? Ninguno de sus beneficios.
David hace un ensayo de escribir cuáles son algunos de esos beneficios, pero no hay tiempo, no alcanza. Juan dijo, si tuviera que escribir en un libro todas las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, pienso que no cabrían los libros en el mundo para escribir todo lo que el Señor hizo. Su gracia es mayor. Su misericordia es inagotable. Cada mañana renueva su misericordia. Te invito a que tomes reflexión y meditación en este momento. Allí donde estás, cierra tus ojos, ora al Señor, busca en Él. No veas una caja vacía, atrévete a abrir la gracia de nuestro Señor Jesucristo que te ha sido dada y Él te va a bendecir. Recuerdas el Evangelio, recuerda tu estado anterior y tu estado presente. Va a brotar la canción de tu boca, regocijado siempre en el Señor, a pesar de las circunstancias. Cada persona, cada hogar, cada familia tiene una historia diferente del que está sentado al lado tuyo. Hay hermanos que tienen familiares enfermos, otros que han partido, que han fallecido, otros que están en situaciones difíciles, en el matrimonio complicados, en la relación con los hijos, en su salud personal, en sus finanzas. ¿Cuántas cosas son como un bombardeo que atenta contra tu gozo, contra tu vida espiritual? Pero yo me atrevo a decirte y a desafiarte en el nombre de Jesús que en este momento tú puedas pensar en esto. La gracia del Señor Jesucristo está conmigo. La gracia del Señor Jesucristo está conmigo. Su amor es todo lo que necesito. Su gracia es mayor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo con nosotros y en nosotros y sobre nosotros. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Tú eres el que nos hablas y nos ministras. Tú eres el que nos llevas a conocer y a entender tu verdad. Yo te ruego en el nombre de Jesús en este momento que tu Espíritu Santo, por favor, quebrante el corazón de los que están batallando en su carne, pero anhelan ser libres con la libertad que tú les das. Para que la gracia del Señor se manifieste en ellos, debe haber un corazón convertido, arrepentido, quebrantado. Ya no más culpabilidad, ya no más condenación. Escuchar tus pecados es como ir a revolver la bolsa de una basura. Mejor es hablar de la limpieza que produce el perdón que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y yo te animo, si estás por primera vez aquí, o hace un tiempo que no asistías y hoy estás aquí y escuchaste la palabra, no te quedes como que esto es una salutación simplemente, como que es un saludo, sino que medites en lo más profundo. Eres favorecido por ser llamado al arrepentimiento. Pues si lo sientes, arrepiéntete, es todo lo que tienes que hacer. ¿Cuántas veces el Señor te llama, te viene llamando por tu nombre, te habla? Pues no seas como Samuel, que pensaba que era el sacerdote. ¿Me llamas? No, vuelve a acostarte a dormir. Al rato escuchaba de nuevo: Samuel, ¿me llamas? No, yo no te llamo. Hasta que él entendió que el que lo estaba llamando era Dios. ¿Te está llamando el Señor? Pues dile: Señor, aquí estoy. Heme aquí.
y sentirás su gracia reposar en ti, aplicada por el Espíritu Santo.